cuadro porque eso es histológico. Recuerden que la OMS tiene una diferencia, tiene una gradación histológica. Sin embargo, recordemos que el grado 4, que es el glioblastoma, es el de peor pronóstico y es el que se acompaña de necrosis y de proliferación vascular. Entonces uno podría inferir que aquellos en donde uno vea necrosis y hemorragia pudieran ser los de más alto grado. Sin embargo, les quiero comentar, aquí no vamos a decir glioblastoma, sino astrocitoma, ¿sí? Órgano y lesión, sistema nervioso central, cerebro, lo que quieran, pero astrocitoma. ¿Listo? Pero si en un momento dado les preguntaran si esto fuera un glioblastoma, ¿cómo podría verlo morfológicamente? Él siempre se acompaña de áreas de necrosis, de hemorragia, y si uno va a mirar histológicamente ya hay otros componentes, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes histológicamente que es un glioblastoma? Exactamente, supercelular, hipercelular, con mitosis numerosas, muy pleomórfico, ¿cierto? Tiene necrosis, eso no puede faltar, tiene necrosis el glioblastoma, y tiene una proliferación vascular donde las células endoteliales son bien prominentes y hacen como unos ovillos parecidos a los glomérulos. Eso es muy característico. Bueno, pero acá morfológicamente los astrocitomas pueden ser o muy difusos o pueden ser localizados. Igual son de un pronóstico reservado. Generalmente ellos se pueden observar en pacientes entre los 30 y los 50 años. Esos pacientes comienzan con síntomas insidiosos como cefaleas, que van desde cefalea leve hasta cada vez más severa, incluso con hipertensión endocraniana, pueden hacer convulsiones. Como ustedes pueden observar, son neoplasias intraparenquimatosas que casi siempre están muy ubicadas hacia los hemisferios cerebrales y que están entre sustancia gris y en sustancia blanca, lindando con la sustancia gris. Entonces ustedes pueden observar en todas que hay lesiones difusas y podemos observar, por ejemplo, como esta, ¿cierto? Y hay algunas lesiones un poco más localizadas o mejor definidas, que igual no quiere decir que es que porque está mejor definida de pronto le va a ir mejor, no necesariamente, porque es una lesión definida pero que va creciendo muy rápido, puede hacer perfectamente un edema cerebral y una compresión de los centros cardiorrespiratorios y el paciente fallecer. Entonces, pero es interesante ver cómo estas lesiones pueden tener estos distintos patrones morfológicos que van desde difuso, incluso acá, incluso aquí en esto, en esta parte, y ustedes pueden ver esta como es de localizada, digamos de bien delimitada. Sin embargo, pues aquí si hacemos cortes histológicos hay células, debe haber células malignas en todo esto. Entonces no olviden que esto ¿cómo se llama esta lesión? Astrocitomas. Por ejemplo, acá probablemente esta tenga un grado pues alto. Tenemos, ¿cierto? Tenemos aquí zonas de ¿qué? ¿Esto qué es? Esto negrito. Son áreas fijo, por lo menos hay hemorragia, ¿no? Cuando uno ve hemorragia y uno ve fijación con formol, se ven unas áreas pues bastante hemorrágicas, muy probablemente haya necrosis, pero está catalogado. Nosotros teníamos antes unos frascos con glioblastomas, pero justamente como es tan friable y tan reblandecido, se fueron dañando con el tiempo hasta que ya fueron los huecos y pues las botamos porque no había ya como, entonces digamos que quedaron solamente los gliomas, ¿no? Entonces por eso es que los glioblastomas multiformes se dañaron hace un tiempo y pues no servían para docencia. De pronto en un momento dado pensaríamos que este pudiera ser, pero fíjense, mire lo que les pasa. Por su misma condición de reblandecimiento, se dañaron y pues esta también está haciendo como curso para desecharse. Pero de pronto yo creería que hubiera podido ser un glioblastoma. Sin embargo, pues no nos compliquemos y sencillamente estos son todos astrocitomas. ¿Listo? Aquí es una lesión difusa, aquí en todo esto. Okay. Entonces, fíjense cómo la ensancha y cómo daña la anatomía. Bueno, queridos hijos. Listo. Recuerden que los astrocitomas, así como los ependimomas y los oligos, ellos de todas maneras no es que se originen de los astrocitos, ¿no? Sino ellos se originan de una célula totipotencial y esas células
se va hacia la línea de los astrocitos y ella misma se va hacia la línea de del ependimoma, pero no es que sea originaria de un astrocito maduro que luego se malignice, no. Entonces recuerden que eso tiene unos fenómenos moleculares genéticos pues interesantes para que ustedes los consulten. Creo que ustedes en la clase debieron verlos ya. Aquí tenemos una neoplasia, que pues esta neoplasia es una neoplasia que en la mayoría de los casos es benigna, es muy benigna, que es el meningioma. Entonces miren que se origina, pues como su nombre lo indica de las meninges, está muy adherido a la dura madre y se origina de las células del aracnoides. Y de una forma muy típica, miren que hace un efecto de presión, ¿cierto? Y provoca una cavidad en la corteza donde se encuentra. Esto es lo que le pasó al vicepresidente. Y ellos casi siempre debutan con una convulsión. Meningioma se llama. ¿Esos les mandan radioterapia? No, eso generalmente se hace la excisión quirúrgica. Claro, deben estar revisándolo. Igual con la histopatología, porque la inmensa mayoría de los casos, los meningiomas son de células muy benévolas, muy benignas, son de muy baja actividad mitótica, pero en casos raros pueden incluso ser más celulares, más activas y pudieran recidivar. Entonces a estos pacientes eventualmente, en casos muy raros que recidiven y se vuelvan muy agresivos, esto pueden necesitar algún tipo de tratamiento adyuvante, ¿no? Ahí le indicaron, Señor. al vicepresidente le indicaron radio también. Probablemente desde el punto de vista histopatológico pues no era tan meningioma tan benigno, exacto. Lo que es muy típico es esto que ustedes están observando, que es una lesión periférica y que provoca una depresión sobre el área, en la corteza sobre el área que esté ocupando. ¿Listo? Aquí tenemos otra. Característicamente pues puede tener pocos centímetros a 5 centímetros de diámetro. Su consistencia es más bien semifirme, puede tener cuerpos de samoma y en ese momento pues ya se vuelve, cuando uno pasa el bisturí ya uno siente como el chasquido del calcio. Algunos de estos, cuando son tantos cuerpos de samoma, se llaman meningiomas samomatosos. Es una de las variedades que hay porque hay varios tipos histológicos. Pero básicamente todos ellos son de consistencia bastante fina. Y como les digo, algunos que son muy agresivos pueden ser muy celulares, pueden ser pleomórficos con atipia y pueden comportarse incluso como un sarcoma, ¿no? Esta forma de presentación nodular es la más frecuente, pero hay otra forma de presentación que es como en placa, que es como más achatadita y no tan redonda, pero lo más frecuente es que sea así como redondita. ¿Listo? Miren por ejemplo acá, aquí la depresión que deja es bastante clara, ¿no? Y siempre es ubicada hacia la periferia. Bueno, muy bien, meningioma. Bueno, y aquí estamos observando otras lesiones del sistema nervioso central que corresponden a lesiones metastásicas. Entonces, las lesiones metastásicas ocupan más o menos del 25 al 50% de las lesiones tumorales malignas del sistema nervioso central. No son la mayoría, como sí lo sucede con el pulmón y con el hígado, que sí la mayoría de los tumores malignos son metástasis. Aquí es como la mitad o menos, o sea, no es la mayoría. Y recordemos cuáles son las neoplasias malignas que nos llevan a hacer metástasis al sistema nervioso central. Recordemos cuáles son. Pulmón, sí. Otra. También, pero no es así como de las más frecuentes. Tampoco es que, también es que como el hepato no es tan requete frecuente, pero también pudiera dar. Entonces, así en frecuencia, el pulmón, mama, ¿no? Pulmón, mama, de piel cual que, terrible. El melanoma es clásico, es característico y son lesiones múltiples. Entonces, pulmón, mama, melanoma y aquellos tumores malignos del sistema digestivo, cualquiera. Entonces, fíjense que si miramos todos estos, corresponden casi todos a carcinomas, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de metástasis del sistema nervioso central son los carcinomas. Claro, puede haber otros que no sean carcinomas, linfomas, etc. Pero los carcinomas son los más frecuentes, ¿listo?
Bueno, y por consiguiente, pues por las edades de presentación de sus tumores, pues la edad de presentación de las lesiones metastásicas, ¿cuál es? Mayores de 50 años, ¿no? Mayores de 50 años, que es donde se produce sobre todo ese tipo de lesiones tumorales malignas. Entonces, las características de estas células, de estas lesiones metastásicas es que primero son múltiples, ¿cierto? Son lesiones múltiples que pueden variar desde pequeños, desde pocos milímetros a centímetros, 1, 2, 3 centímetros, incluso algunas pueden ser bastante grandes. Característicamente son bien delimitadas, son de un aspecto grisáceo, aunque si ellas pudieran tener áreas de necrosis y hemorragia, pues puede cambiar su aspecto, como por ejemplo acá. Entonces pueden ustedes observar que aquí ya vemos unas áreas un poco más negruzcas, pero pues miren que son múltiples. Aquí tenemos incluso unas en la corteza y aquí tenemos unas en la sustancia blanca, ¿cierto? Por ejemplo, miremos aquí esta. Son lesiones que no son, por lo menos estas no son tan grandes. Miramos esta, por ejemplo, y esta lesión. ¿De qué cáncer? No, son lesiones metastásicas, no está rotulado como de qué tipo. Eso, por ejemplo, es una lesión pues bastante grande. No, traten de no tocarla, pero es bastante reblandecida, presenta incluso unas zonas hemorrágicas. Doctora, ¿existe algún tipo de paciente específico en la parte del cerebro? O sea, no sé. En los hemisferios cerebrales, siempre están ubicados en los hemisferios cerebrales y siempre o sustancia blanca o sustancia gris, pero en los hemisferios, ¿no? Claro que puede haber también metástasis cerebrosas. ¿Esto se parece? Sí, claro, es decir, los gliomas pueden parecerse mucho, sin embargo, los gliomas, a pesar de que ellos tienen su masa grande y puede haber algunas satélites, hay una que está como predominando en tamaño y se hace mayor, ¿no? Estas casi todas son, si son múltiples, casi todas pudieran ser de un tamaño similar, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente, pues sí pueden llegar a parecerse. Por ejemplo, esta y esta de acá pueden llegar a parecerse. Entonces, en este caso, podrían darles a ustedes un cuadro clínico para que ustedes pudieran hacer la correlación. Si eso es lo que les preocupa, qué es lo que nos van a preguntar en el previo, que así sucede. Por ejemplo, esto antes de terminar la clase estaba esta masita completa y ya está fragmentada y está separada. Esto no estaba así. Perdón, sí estaba separada, pero no estaba fragmentada. Entonces, bueno, aquí ya rompecabezas. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, ya la lesión es más grande. Entonces, no puede ser no podemos tener una camisa de fuerza que son pequeñas, no, incluso unas pueden ser pues bastante grandes y ocupar grandes áreas del cerebro. Entonces, no lo olviden, lesiones metastásicas, sobre todo en pacientes mayores, ¿cierto? Las lesiones del sistema nervioso central también pueden hacer metástasis a otro lado, pero es más raro. Es más raro que el sistema nervioso central se originen ahí las neoplasias, es decir, que sean primarias o que lleguen metástasis a que ellas hagan metástasis. Ellas no es que frecuentemente hagan metástasis. De pronto el meduloblastoma es raro, pero de pronto de ellos el glioblastoma y el meduloblastoma pudieran ser aquellas neoplasias primarias que pudieran hacer metástasis a sitios distantes. Pero recuerden, no es lo característico que el glioblastoma, que ellas hagan metástasis, no es. En cambio, el sistema nervioso sí llegan frecuentemente metástasis. Bueno, y aquí tenemos unos ejemplos de osteosarcoma. Entonces, el osteosarcoma es una neoplasia que generalmente ocurre en menores de 20 años. Eso es muy propio de los pacientes jóvenes. Lo puede uno ver en niños de 3, 4, 5, 6, 7 añitos y también en adolescentes. Son lesiones que generalmente van a ocupar las metáfisis o comienzan en las metáfisis de los huesos largos, metáfisis de huesos largos. Y la ubicación más frecuente de los osteosarcomas es alrededor de la rodilla, es decir, en el área distal del fémur y en la proximal de la tibia. Entonces, en esa zona es donde más frecuentemente podemos encontrar esas lesiones tumorales. Estas lesiones tumorales comienzan también de una manera insidiosa con un dolor en el miembro que está afectado,
aumenta el tamaño, hay tumefacción, pero a veces incluso pueden debutar, es decir, pueden por una fractura patológica. Quiere decir que el paciente se tropieza con algo y cae, pero no son caídas tan dramáticas y resulta fracturado. Entonces, esas son fracturas patológicas, en donde no concuerda la intensidad del trauma con la consecuencia, que fue una fractura. Entonces, en ese momento a ese paciente pues, se le hacen las radiografías y en la radiografía se ven las imágenes sospechosas. Estos casos son muy avanzados, estos casos pues, son realmente casos bastante dramáticos, avanzados, en donde vemos que la lesión se origina claramente en el hueso y son masas que van a ocupar gran parte, no solamente en longitud, sino también en espesor y pueden comprometer incluso el músculo y pueden llegar, si no tienen tratamiento, llegar hasta la piel. Son lesiones bastante dramáticas. Afortunadamente con todo la tecnología y los avances en el manejo, se han hecho unos diagnósticos más tempranos y se hace casi siempre, se trata de hacer conservación del hueso, conservación de la extremidad, de manera que la quimio y la radio van muy dirigidas hacia el área que tiene el tumor, lo resecan y luego incluso pueden rellenar con injertos para que el paciente pueda tener la conservación de su estructura ósea. Ellos tienen, pues, como toda lesión neoplásica maligna, pues el pronóstico no es tan bueno, pero dentro de lo malo que puede hacer, la supervivencia a 5 años es más o menos del 70%. Pero hay otro grupo de pacientes, no solamente estos menores de 20 años, que son los que son más frecuentes, pero puede haber un pico de incidencia ya más adelante en pacientes mayores de 50, 60 años, o sea, en pacientes adultos mayores es otro pico, pero esos pacientes ya han tenido infartos óseos, ya tienen radiaciones en áreas adyacentes, tienen algún tipo de enfermedad previa ósea. Entonces, en estos pacientes sí, cuando se sucede un osteosarcoma, el pronóstico es mucho más malo, no tanto para esos pacientes jóvenes. ¿Listo? Es muy importante acá y quiero que ustedes lo tengan muy presente, que cuando ustedes tengan un paciente a quien le sospechen un osteosarcoma, tengan en cuenta que el diagnóstico no lo hace únicamente patología. En casi todas las lesiones tumorales, si bien la imagenología aporta y dice sospechoso de, y mandan a patología y en patología decimos sí o no, con hueso es distinto. En hueso el radiólogo es un protagonista fundamental. Las imágenes radiológicas son muy dicientes porque resulta que las imágenes histopatológicas, dependiendo del grado histológico y de la representación tumoral, porque son tumores muy heterogéneos, depende de lo que nos llegue a nosotros, podemos estarnos equivocando o no. Podemos ver de pronto un osteosarcoma en donde característicamente no haya representación del osteoide. El osteoide se necesita para hacer el diagnóstico de osteosarcoma. Y el osteoide es esa matriz, eso que producen los osteoblastos, que en condiciones normales, cuando se está formando el hueso, luego se llena de cristales de hidroxiapatita que le dan la consistencia dura, ¿cierto? Entonces, cuando es un osteosarcoma, este osteoblasto que es maligno produce este osteoide, pero obviamente pues él no madura, no se llena de cristales y no adquiere esa consistencia. Pero ese osteoide lo tenemos que ver los patólogos, pero a veces no sale representado en la muestra, no sale lo suficientemente claro. Entonces nosotros vemos es una lesión, unas células muy, o no, a veces ni siquiera muy, sino atípicas, con algo que pudiera ser colágeno, pero uno dice, duda si es osteoide, pero cuando ve la radiografía y el radiólogo le ayuda a interpretar, uno dice, listo, estos son osteosarcomas, porque hay una correlación, realmente aquí hay una verdadera correlación entre patología, radiología y clínica, que es el médico tratante. Entonces esto es un equipo, no se les olvide, los médicos patólogos no pueden hacer diagnóstico totalmente claro y certero si no tenemos la radiografía o el dictamen del radiólogo al lado. ¿Listo? No se les olvide. Esta lesión entonces ustedes pueden observar que es muy grande y que está incluso comprometiendo los tejidos vecinos. Él puede comprometer el hueso, salirse del hueso, y tomar incluso el músculo, atravesar el músculo y llegar a la piel. Claro, para ese momento el paciente está lleno de metástasis, ¿cierto?
pero esto puede suceder, o sea, no piensen que porque es de hueso, se origina hueso y de acá no pasa, no, esto no tiene límites, acuérdense que el cáncer no tiene límites anatómicos. Hay una imagen bastante característica, sobre todo pues ya en esto es muy dramático si toman una radiografía, pero cuando el osteosarcoma está comenzando, él levanta el periósteo, él empieza en la cortical y empieza a levantar el periósteo, que del otro lado el periósteo también tiene una reacción reactiva, una reacción benigna, que se llama una reacción perióstica secundaria al tumor, y obviamente es antes de que el periósteo se rompa y se dañe, es decir, que sea atravesado por el tumor, que es una lesión más bien temprana y eso se llama el triángulo de Codman, eso lo ve es el radiólogo. Entonces muchas veces cuando uno no ve ni la radiografía sino en el dictamen dice que hay una lesión como imagen de triángulo de Codman y uno ve una lesión con células malignas, uno puede estar haciendo el diagnóstico de osteosarcoma. Bueno, muy bien, entonces no olviden osteosarcoma, 2 picos de presentación en pacientes jóvenes menores de 20 años y en pacientes mayores que ya tienen patología ósea previa, pronóstico de 70% de sobrevida a 5 años en general. En los mayores sí el pronóstico es malísimo. Lesiones metastásicas, tienen que recordar cuáles son las que más frecuentemente hacen metástasis a cerebro, las características morfológicas que son múltiples, de tamaños variables, que son más bien en hemisferios, sustancia blanca y corteza, que pueden ser bien delimitadas, algunas con hemorragia y necrosis, los meningiomas también, cuál es la forma de presentación, la célula originaria, ¿cierto? Que es periférica, que es de buen pronóstico, algunas pueden ser sarcomatoides y comportarse de una forma muy agresiva. Y aquí estamos viendo los gliomas que pueden ser difusos o pueden ser localizados, pero igual eso no quiere decir que a uno le va a ir mejor que a otro necesariamente, y pueden ser pequeños o pueden ser muy grandes, y algunos pueden tener áreas de necrosis, de hemorragia, y entre más necrosis y hemorragia, más alto grado OMS, ¿cierto? Pero aquí, para efectos prácticos, vamos a hablar de gliomas. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que en un momento dado que salga algo de esto, se les dará un cuadro clínico dependiendo de la pregunta, dependiendo, se les dará. Si no se necesita, pues no se les hará el correspondiente cuadro si la pregunta es muy característica, muy puntual en alguna cosa. ¿Listo? Bueno, entonces si quieren tomen más fotos. ¿Cómo se evidencia el osteosarcoma? El osteosarcoma le toman ahí esto, dependiendo del tamaño, pero pueden hacer biopsia por throughput, o si no, hacen una incisión y hacen biopsia abierta. Pero cada vez en todos los órganos la tendencia es hacer mínimamente invasión. Entonces casi siempre nos llegan cosas pequeñitas y son tumores, como ustedes ven, son grandes, pero también ellos mismos son heterogéneos. No siempre en todo el tumor están en los mismos componentes histopatológicos. En algunas áreas puede haber más osteoide y en otras más células. Entonces ahí es donde uno corre el riesgo de equivocarse. Si no ve osteoide, no es osteosarcoma. No, hay que pensar que puede haber osteoide en otro lado. Incluso puede haber, nos ha pasado, que lo mandan con diagnóstico de osteosarcoma y cuando hacen el throughput sale la reacción periódica, que es la proliferación benigna. Entonces uno no puede decir, no, aquí no hay, sino tiene que pensar en que pueden estar biopsiando algo reactivo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, por eso el radiólogo es tan importante. ¿Señor? El osteosarcoma crece por extensión, por ejemplo, inicia acá y baja. Exacto, él puede crecer hacia arriba o hacia abajo, pero también hacia el lado comprometiendo los tejidos blandos. Claro, él puede comprometer donde lo dejen, donde no le pongan tratamiento adecuado, él no tiene límites. Cuando quitan esto, le ponen No, le hacen sutura, ¿no? no lo puedo. Si eso lo quitan, lo pueden suturar, pero no tiene que ser injerto de nada, ¿no?